Vale, vale. Bueno, una cosa importante, dos cosas importantes antes de continuar. La primera es, no voy a grabar las clases, antes lo hacía, pero la verdad, creo que con el material que yo escribo, los tableros de la clase que siempre están disponibles, con eso basta. Y adicionalmente, yo estoy muy abierta a cualquier explicación adicional. Entonces, no voy a grabar las clases. En nosotros la dinámica de las clases va a ser, yo pues escribo en un PDF normal. En un PDF normal voy a escribir, en un PDF no, una hoja normal acá empiezo a escribir y pues esto se los pondré en Google Classroom, estará disponible. Eh, Adicionalmente, en el correo electrónico yo les informé que tengo un número de WhatsApp. Ese es un número de WhatsApp, no es una línea telefónica porque es una SIM card aparte de mi número privado, mi número personal. Ese número de WhatsApp es para que ustedes me escriban dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Pues la idea es respecto a la clase, ¿no? También, obviamente, no solo respecto a la clase, yo estoy dispuesta a escuchar y a pronto guiarlos si tienen alguna otra inquietud respecto a la universidad, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas, no sé, respecto a bienestar o les ocurrió algún acontecimiento, algo que necesiten una guía o algo, yo los puedo escuchar y si puedo, los guío o de lo contrario, los remito a alguien que de pronto les pueda ayudar, ¿vale? Entonces, esto incluye no solo la parte académica, sino la parte de bienestar. Si necesitan algo, yo estoy dispuesta a escuchar. También es cierto que yo no puedo escucharlos totalmente muchas veces, depende de la situación, si estamos hablando de bienestar, esto de acoso, por ejemplo, la parte de acoso sexual, que es algo que ha estado últimamente, pues se ha escuchado bastante. Uno como profesor tampoco los puede escuchar completamente, solamente pues si llegan a uno a informarles, uno no los puede escuchar completamente porque eso se llama revictimización, entonces uno los escucha parcialmente para saber y ya lo remite, ¿vale? Pero estamos dispuestos a escuchar y guiarlos o remitirlos a la persona o a la entidad o al ente adecuado ante la universidad. Bien, ¿qué otra cosa entonces les decía? Bueno, ¿por qué llegué a esto? Bueno, el WhatsApp. Entonces, ustedes pueden escribirme a través de WhatsApp a la hora que quieran, no hay lío. Lo que siempre les pido es que me den hasta 48 o 72 horas, es decir, 3 días, no, 48 horas para responder, porque es que a veces me escriben mucho y se me empiezan a acumular los mensajes y se me van 3 días, sobre todo a veces si es fin de semana, que el fin de semana a veces me despisto, pero denme hasta 3 días, 72 horas para responderles. Yo siempre les estaré respondiendo, generalmente es en la noche, porque yo tengo un bebecito y entonces, pues cuando el bebé está durmiendo es cuando puedo pues poner más atención a ese tipo de cosas y con más tranquilidad. Yo la forma de responder es a través de mensajes de voz de WhatsApp, ¿vale? Entonces yo les estaré mandando mensajes de voz para responderles. Me pueden escribir correos electrónicos, pero siempre les voy a escribir en el correo electrónico, por favor, escribirme al WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque es que para mí es mucho más rápido, mucho más fácil y me puedo explicar mejor si están preguntando cosas de explicaciones matemáticas con notas de voz a través de WhatsApp. Esa es la razón, ¿vale? Bien, y también, pues, por ejemplo, pues escribo algo en un papel, tomo la foto y se la envío de una, cosas por el estilo. Entonces, por WhatsApp es la forma y la hora que quieran me pueden escribir, como les digo, igual está en silencio, entonces pues no me van a interrumpir, no me van a despertar o algo por el estilo. Bien, ¿qué otra cosa les digo respecto a la clase? Bueno, en el correo pues encontrar mi correo electrónico. Bueno, yo abrí aquí esto de Classroom para abrir el programa. Entonces en el programa está la metodología, el contenido, entonces el tiempo que pues estimado para cada una de los temas y la forma de evaluación. Una cosa a tener en cuenta, de pronto este contenido es el mismo para todos los cursos de álgebra lineal, solo que el orden de los temas varía. Entonces, digamos, yo tengo un orden diferente
de pronto ahorita lo están dando porque yo me guío, es con la profesora Marta Moreno, que ella era quien, pues antes era quien estaba como coordinadora del curso, entonces tenía como otro orden. Entonces este es el orden que yo ya manejo desde hace unos años. Entonces, igual la cantidad de los temas, la cantidad no, los temas como tal son los mismos en todos los cursos de álgebra lineal, solo cambias el orden. La forma de evaluación, entonces como indica acá, serán 3 exámenes parciales, cada uno del 25%, y una tercera nota del 25% que ya miraremos. Como les dije, ese 2% pues es como restarle a ese 25% de la nota última. Entonces ya vamos a ver, vamos viendo sobre la marcha qué se hace, ¿vale? Siempre termino cambiando las cosas, pero a favor de ustedes. Bueno, pero bueno, sobre la marcha vamos hablando. Ahí los textos guías los tenemos, está el libro de Coleman y el Stanley. Estos los pueden encontrar en la web. Igual, como les digo, siempre estarán pues las notas de clase, los tableros estarán disponibles. Mi correo electrónico y el link de la clase están acá al inicio. Mi correo electrónico, el correo del coordinador, que es el profesor Claudio. Cualquier cosa, pues inicialmente, primero conmigo. Si yo no se los puedo solucionar, pues ya pueden hablar con el coordinador, ¿de acuerdo? Pero pues si tienen algún reclamo, cualquier cosa, primero conmigo y después con el coordinador, ¿vale? Si yo no llegan, no están a gusto con lo que yo les solucioné o algo, ¿ok? ¿Qué otra cosa les digo yo? Vale, creo que ¿qué otra cosa hace falta? Ah, bueno, entonces, importante para tener en cuenta acá en Google Classroom. Entonces acá ya está la actividad del curso, yo ya la tengo en borrador. Están las instrucciones, no les aparece a ustedes aún porque yo la tengo en borrador porque no se las he asignado. La idea es que a ustedes les va a aparecer ahí en actividades, les dice la fecha de entrega y pues la tienen que entregar en ese momento, no la entregan tarde, porque si la entregan tarde pues no se les califica. Bien, otra cosa, tenemos talleres de estudio, en el momento aún no he puesto nada, pero son para estudio, no son para entregar, ¿de acuerdo? Son talleres de estudio, no son para entregar, y los tableros de la clase. Ya estamos, yo no sé cuántas personas, creo que ya todos aceptaron el curso en Classroom, sí, ya están todos en Classroom. Somos aproximadamente 60 personas. Bien. Creo que no es más. Bueno, no, una última cosa, ya recordé. Como no voy a usar el computador, sino porque es que la verdad, ya mi esposo tiene más reuniones y la web no nos alcanza el tiempo para estar los dos conectados. Entonces, yo antes tenía mi computador y la tableta, ambas cosas conectadas, y pues yo grababa con el computador y con la tableta escribía y estaba pendiente del chat en el computador. Ahora solo puedo usar una de las herramientas para que él pueda también estar en sus reuniones tranquilamente. Entonces, solo voy a usar esta tableta y por lo tanto no puedo estar pendiente del chat. Así que por favor, si tienen preguntas o si alguien pregunta por el chat porque no tiene un micrófono, porque pues esa también está la opción, hay muchos que no tienen micrófono y escriben eso en el chat, por favor, alguien, cualquiera de ustedes, abre el micrófono y dicen, profe, están preguntando tal cosa, o yo voy a miro ahí sí y verifico, ¿ok? Entonces, si alguien tiene una pregunta, interrumpe, abre el micrófono y me pregunta. Me pueden preguntar cuantas veces quieran, la verdad, creo que soy paciente en ese sentido y vuelvo a explicar, ¿vale? Entonces, por favor, abren el micrófono y si alguien escribe en el chat porque no tiene micrófono, alguno de ustedes, por favor, informa y hace la pregunta que preguntaron en el chat, ¿vale? Bien, ¿alguna otra cosa alguna cosa que pregunten, duda, comentario, sugerencia, chicos? Profe, aquí hay un comentario en el chat de Juan Pablo Sánchez. Pregunta que cálculo diferencial como prerequisito. Sí, la cuestión es que, espérame, yo entonces que miro acá mensajes de llamada. Sí, acá está, sí.
La cuestión es que sí, no es un prerequisito, pero un prerequisito que no es tan prerequisito legal, digámoslo así, porque si fuera legal no les dejaría inscribir esta materia hasta que lo vean. Pero nosotros como profesores les sugerimos que lo vean después del curso de cálculo diferencial. ¿Cuál es la razón? La razón es porque se pueden usarse herramientas que ven en cálculo diferencial. La verdad son muy pocas las herramientas, así que quien quiera quedarse en el curso sin ver cálculo diferencial lo puede hacer, pero con la condición que ah, están que si en un momento dado sale algún tema de cálculo diferencial que ustedes dicen, ay, yo no he visto eso, pues es porque es de cálculo diferencial y pues tienen que tratar de investigarlo un poco por su cuenta. Como les digo, es poco. Entonces podría quedarse en el curso. Y otra de las razones por las cuales se sugiere no ver el curso de cálculo diferencial ver el curso de cálculo diferencial antes de álgebra lineal, la razón es porque ustedes si no lo ven antes, van a ver al tiempo álgebra lineal y cálculo diferencial. Y esto no se sugiere hacerlo muchas veces porque el trabajo, el tiempo que ustedes requieren para cada una de esas materias es mucho, es bastante. Entonces, si son muy buenos y quieren, si su objetivo es avanzar y son muy buenos, pues podrían con las dos asignaturas. Pero si en verdad quieren aprender y no estar estresados, lo mejor es ver primero cálculo diferencial y después álgebra lineal. Pero como les digo, esto depende de cada persona. Ustedes verán si se quedan o no se quedan con las dos asignaturas al tiempo, cálculo diferencial y álgebra lineal, pero nosotros como profesores sugerimos que no lo hagan por dos razones. Primera, es la carga académica con esas dos asignaturas al tiempo es demasiada, es mucho. Y la segunda es porque no, hay algunos ejemplos en temas de matemática, de álgebra lineal, que usa cálculo diferencial, pero la verdad sí son pocos. Entonces esa parte no es como la verdad no es tan fuerte. La parte fuerte es el hecho del trabajo al tiempo de cálculo diferencial y álgebra lineal. Eso requiere bastante tiempo y trabajo. Pero bueno, ya ustedes verán si dejan o no dejan esas dos asignaturas. Nosotros como profesores recomendamos no verlas al tiempo, ¿vale? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario, sugerencia? A ver. Profe, yo qué pena, es que tal vez no estuve cuando lo mencionó, la cuestión de los libros. Ok, bueno, las clases no van a ser grabadas, voy que ya estoy viendo acá el chat. Las clases no serán grabadas, no las voy a grabar. ¿Por qué? Porque lo que pasa, me pasaba el semestre pasado varias veces es que no sé por qué razón alguien tiene que entrar antes de que yo entre, así que yo entraba 3 horas antes encendía mi computador y entraba antes. Y si alguien entra a la sala antes que yo, ya no se puede grabar. Entonces, esa era una razón, entonces eso me tocaba volver a iniciar la clase, enviar correos, esperar que se conectara. Bueno, eso por un lado. Adicionalmente, no voy a grabar las clases porque creo que es suficiente y pues los chicos me lo han dicho con los tableros de clase, con eso es suficiente. Y como les digo, estoy abierta en WhatsApp a dar una explicación adicional o algo. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Sí, se puede ver cálculo diferencial antes, digo, verlas al tiempo, pero no se sugiere. Ok, los chicos que me han escrito estudiantes que si por favor los dejo entrar a la clase porque están solicitando sobre cupo. Yo les respondí a través de correo electrónico que pueden estar en nuestra clase, yo les envié el programa y les envié el link de Classroom. Y pueden estar en esta clase, pero no voy a sacar ningún tipo de evaluación. ¿Eso qué implica? Que no los voy a inscribir en Google Classroom, ¿vale? Hasta que no estén inscritos en la asignatura, no los pongo en Google Classroom. Entonces, estas personas que sí, pues digamos, están viniendo a la clase, pues mientras se les formaliza la inscripción y pues quieren ver los tableros de clase, pues me escriben un correo electrónico y dicen, hola, profe, todavía no me han dado la respuesta por favor, envíame el PDF de la clase y pues esto no durará más de
4 semanas máximo, esto del envío por correo electrónico a los chicos que les formalicen la inscripción, el envío del tablero a través de correo electrónico a los chicos que no les han formalizado la inscripción de sobrecupos, ¿vale? Entonces, para los chicos que están aquí de manera, esperando que les autoricen sobrecupos, estos chicos pueden estar en la clase, pero no estarán en Google Classroom hasta que no se les formalice la inscripción. Y al finalizar las clases me pueden escribir un correo para yo enviarles el tablero de la clase, el PDF del tablero de la clase, hasta que les formalicen la inscripción. Obviamente, después de unas 4 semanas y algo así, que ya no va a haber más formalizaciones de inscripción, pues no sigo enviando tableros. ¿Ok? Bien. Wilson, puedes preguntar, abre el micrófono. Yo no tengo problema en que abran el micrófono, pero me falta una pregunta. Pero, Profe, mi duda es la siguiente, o sea, los profesores dicen que no es recomendable dar cálculo y álgebra lineal al mismo tiempo, pero a los que estamos en primer semestre de física nos inscriben las dos materias al mismo tiempo. Entonces, ¿usted qué recomendaríamos? ¿Qué recomendaría? ¿Que canceláramos álgebra lineal? pues, ¿O a cómo? ver, bueno, esperen, ya voy. Entonces, voy entonces a la pregunta anterior, a quien preguntó acerca del libro. Yo envié el correo electrónico, eh, yo envié en Classroom, las personas que están inscritas y pues yo en el programa, es que están inscritas y las que no también, pues sí que me escribieron, yo envié el programa y en el programa en la parte inferior encuentran los libros, los cuales pueden encontrar en la web. ¿De acuerdo? Acá están los 2 libros, el Coleman y el Stanley. Igual, no sé, muchas veces con las notas que yo escribo, con las cosas que yo hago en clase y el tablero, con eso a veces muchas veces es suficiente, pero quienes quieren apoyarse, esos son 2 libros, están muy bien. Hay literatura adicional que está ahí puesta, ¿vale? Ahora, respecto a lo de cálculo diferencial y álgebra lineal, nuevamente, vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Se sugiere que no las vean al tiempo. ¿Cuál es la razón? Una, puede que van a ver algunos ejemplos, pero son muy pocos, como les digo, son muy pocos, de cosas que se usan de cálculo diferencial, pero la verdad son muy poquitos, entonces por ese lado no hay problema. La cuestión es de tiempo la cuestión es ver 2 materias de matemáticas al tiempo, más sus asignaturas de su propia carrera. Eso tiene mucho, mucho trabajo. Vale, pero pues si es que si ustedes ya les están diciendo de entrada, es que hace parte de su pensum el verlas al tiempo, es porque significa que tienen el tiempo adecuado para esa clase. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa. Porque si a ustedes se los están inscribiendo de entrada, significa que es porque tienen el tiempo, todas las materias del primer semestre tienen el tiempo adecuado para eso. Pues dices que no es cierto, pero se supone que debe ser así, ¿no? Que si el pensum está establecido con esa materia ahí, es porque les están diciendo, tiene que verla, les sugerimos que la vean. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cuestión. Es decir, nosotros como profesores de matemáticas sugerimos no verla al tiempo por la razón de que tienen otras asignaturas. Ahora, sí, ya tienen más asignaturas aparte de esas 2. Ya si hace parte de su pensum y esa es la sugerencia del pensum, pues por algo les están diciendo. Es decir, uno de profesor les dicen no tanto porque no puedan, no tengan las herramientas no tengan, sí, los conocimientos para abordar el curso, si los tienen, sino, no es tanto por eso, sino por la cuestión de cantidad de trabajo, pensando en que tienen más cursos de la carrera. Pero vuelvo y repito, si a ustedes se las están poniendo en su pensum, es porque les están diciendo, pues le están sugiriendo que la vean. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí ya es una sugerencia de su carrera, entonces pues esto. Lo bueno de este semestre, de estos semestres, es que la pérdida no les afecta nada, ¿no? Bien. Ok, sí, vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vale. No, es que ya cuando están viendo integral, sí, porque ya como que llevan el ritmo. Lo que pasa es que muchas veces, a ver qué es lo que pasa. El primer semestre generalmente es un choque duro. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? No se recomienda ver al tiempo más que con cálculo diferencial, sino no se recomienda ver álgebra lineal en el primer semestre académico que tengan. ¿Por qué razón? Porque es que vienen como muy con la forma de estudio del colegio, que es muchas veces es diferente a la forma de estudio de la universidad. Entonces, mientras se acomodan este tipo de cosas, pues espera que puedan ya ver más carga académica. Entonces, digamos, no se sugiere, eso sí, ver álgebra lineal sin ver matemáticas básicas, eso sí no se sugiere, o sin ver, al menos, o álgebra lineal, ver álgebra lineal sin ver o matemáticas básicas o ver cálculo diferencial muchas veces, ¿de acuerdo? Pero como les indico, si está puesto en su pensum, yo no sabía eso, la verdad, yo no tenía conocimiento de eso, porque siempre le preguntaban eso, que si lo pueden ver al tiempo, pues siempre doy la misma respuesta, pero no sabía que es que se las ponen, pues es porque ellos creen, la carrera cree que ustedes tienen el tiempo adecuado para poder dedicarlo a las dos asignaturas, ¿vale? Es esa la razón. Entonces, pues ya verlo con integral después, pues sí, también la podrían ver, no hay lío. Pero lo mismo, estamos hablando que tiempo establecido en su pensum, siempre digamos un pensum está adecuado, supuestamente tiene que estar adecuado para el tiempo que ustedes requieren para todo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que ya se nos fue mucho, media hora. Buenas tardes, profe, lamento molestarte, llegué un poco tarde, Dios mío. Dios mío. Ok, la Diana, rápidamente estamos en Google Classroom. En Google Classroom tienen el programa, en el programa tienen la metodología, tienen el contenido de los cursos, la forma de evaluación, ¿de acuerdo? Y las referencias bibliográficas. No voy a grabar las clases. La atención a estudiantes será a través de WhatsApp. Siempre me pueden escribir algo a través de WhatsApp o mandar mensajes de voz a la hora que quieran, en el momento que quieran. No me van a interrumpir porque está en silencio. Y yo les estaré respondiendo máximo 3 días después, máximo. O sea, acuerdo, generalmente es a los 2 días o al siguiente día que yo les respondo. Y suelo responderles a través de notas de voz para poderme explicar mejor. Y siempre, por favor, les pido que me comuniquen, me contacten más por WhatsApp. Como les digo, me queda mucho más fácil para poderme expresar a través de WhatsApp que por correo electrónico. Igual si me escriben un correo, también les voy a responder. Y si es mucha cosa, les escribo, por favor, escríbanme WhatsApp. Les voy a escribir. Bien, entonces, ¿qué otra cosa así rápido? No, bueno, las actividades del curso son importantes que tener en cuenta para las actividades del curso lo siguiente. La primera actividad del curso no la he puesto, se pondrá en un momento, pero es importante para la primera actividad, para todas las actividades del curso tener en cuenta lo siguiente. Entregar siempre en un único archivo, un solo archivo. Y ese único archivo tiene que ser PDF. Si no cumple esas dos condiciones, no se corrige la actividad, ¿vale? Si tienen que adjuntar algún archivo, ¿no? Entonces, un único archivo y tiene que ser en PDF, ¿vale? Ustedes tienen las herramientas. Adicionalmente, la otra cosa también que es importante, debe estar escrito a mano, no se puede usar computador, no se puede, solo a mano, con lápiz o papel, con lápiz o esfero, perdón. Y escribir su nombre, eso tampoco lo dije, se me olvidó decirlo, pero es importante que escriban su nombre, que muchas veces se les olvida, o en el nombre del archivo o en la primera hoja del documento, ¿vale? O en el nombre del archivo en la primera hoja del documento. La primera actividad es para entrega el sábado a la medianoche, no la he puesto, aún no está activa. Bueno, démosle asignar y ya de una vez que hay activa. Y ahí ya está publicada. La primera actividad es una cosa muy sencilla, solamente es para que ustedes se familiaricen con el manejo de Google Classroom y cómo es que vamos a hacer las actividades así. Solamente la actividad va a incluir poner sus datos, algunos datos personales y puntos literales de las resoluciones en las cuales se especifica cosas que no solo son para la universidad, sino para la vida. Ser honestos, ser responsables, para no hacer copia, no hacer copias ni hacer fraude, ¿de acuerdo? Como tal. ¿Qué otra cosa así rápidamente se me olvida decirles? Creo que no es más. Ya, la última cosa, si van a intervenir, por favor, en el chat, no voy a estar pendiente del chat porque voy a estar solamente compartiendo pantalla, escribiendo en el tablero, entonces, quien no pueda, tenga micrófono, pues escribe y y otra persona, por favor,
dice, ay, alguien preguntó tal cosa, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema, ¿vale? No hay lío y pues creo que soy paciente para explicar, tampoco pues hasta el extremo, pero sí soy un poquito paciente, ¿vale? Bien, Profe, una pequeña pregunta. señor. ¿Cómo van a ser los parciales? Todos son preguntas abiertas, ¿vale? Y serán Ok, gracias. durante las 2 horas de clase. Y ya pues, sí, durante las 2 horas de clase y pues como siempre se les dejará 10 minutos aproximadamente en el tiempo para poder sacar el PDF y subir el archivo. Son preguntas abiertas, ¿vale? Bien, ¿alguna otra pregunta? Como les digo también sobre la marcha, yo muchas veces voy cambiando la forma de evaluación, pero generalmente es a favor de ustedes. Generalmente no, siempre ha sido a favor de ustedes precisamente porque la estoy cambiando. Es a favor de ustedes. Entonces no se preocupen al respecto. Esto de sacar notas es más porque toca. Ustedes deben ser conscientes de si aprenden o no aprenden y es ser conscientes de si explotan o no explotan al profesor en el sentido de explicaciones y ese tipo de cosas. No tiene, para eso estamos, para colaborarles, para ayudarles y para explicarles mientras podamos, ¿vale? Bien, ¿alguna otra pregunta? No problema, Adriana. Listo, chicos, empecemos. ¿Sí? Ok, que vamos contra el tiempo. Vale. Listo, parece que no hubo más. Entonces iniciamos. Voy a coger mi tableta. Ahora sí, bien, acá voy a escribir. A ver, me ubico. Bueno, entonces, bueno, como les decía, la verdad, álgebra lineal es un curso, voy a ser sincera, que no les gusta a la mayoría. La gente le gusta más cálculo que álgebra. La razón es porque el cálculo es más palpable, es más a la realidad que el álgebra. Pero la verdad, el álgebra es muy sencilla, es muy fácil, y me parece que es más fácil, de hecho, que el cálculo muchas veces. Solo la cuestión es, como siempre, la matemática es desde el primer momento entenderla, ¿vale? Entonces, les pido que por favor mantengan siempre al día sus conocimientos en todo lo que se va dando, porque en el momento que queda un hueco, ya va, ese hueco va a crecer, va a crecer, va a crecer y al final pues no aprendieron. ¿De acuerdo? Entonces, la matemática es así. A mí la verdad, cuando a uno le dicen que estudió matemáticas y dicen, oh, por Dios, con los chicos ustedes también de física o algo así, oh, por Dios, no es eso, la verdad, gracias a Dios que uno tiene, simplemente son aptitudes con las que uno nace, así como está la aptitud de la música, la aptitud del dibujo, la aptitud de la lectura, todos son aptitudes con las que uno nace y que se le facilitan las cosas. Si a mí me ponen a dibujar, pues no voy a hacer algo bonito, pero no es imposible que dibuje. Si me ponen a contar, pues voy a cantar horrible, pues es imposible que no, la verdad a mí no me gusta leer, lo hago porque toca, pero no me mata la lectura, entonces, pero pues puedo hacerlo. Entonces, la matemática es lo mismo, lo mismo. La matemática no es que puede que no tengan la aptitud completa, pero pueden hacerlo, simplemente es dedicación y están ustedes si quieren o no quieren hacerlo. En verdad, solo está en ustedes. Y la matemática no es difícil, solamente es la cara que uno le pone a las cosas. Recuerden, antes, miren, el inglés antes no era coco, ahora también el inglés es coco porque se exige el inglés y que toca aprender inglés, 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 inglés. Entonces muchas veces la gente, ay, Dios mío, inglés, porque no tiene la aptitud para los idiomas, pero es porque simplemente es algo que ya se requiere a nivel internacional para la vida, para todo, para la parte profesional. Y al igual que la matemática, y por eso, como no todos tienen las aptitudes, por eso empiezan a llamarlo coco y a huirle, pero en verdad no, solamente es la actitud que uno le ponga a las cosas. Y pues obviamente, pues quien se los explique, que sea paciente y que trate de explicar lo más que se pueda, ¿vale? Entonces, por favor, de verdad, desde el primer momento, todo lo que se vea desde el principio, bueno, todo no, la gran mayoría, porque ni siquiera es la mitad, sino la gran mayoría de lo que se ve en el camino en álgebra lineal, se sigue usando durante todo el curso. Entonces, por favor, no se pierdan.
No se pierdan y si se vieron perdidos en el camino, por favor retomen porque o si no, pues ya el hueco será muy grande. Bien, ya dejo de hablar tanto y iniciemos. El primer tema es matrices. Uy, ¿qué pasó con mi lápiz? No me escribió el lápiz, un momentito. Se me desconectó. El lápiz se desconectó. Ya. Ok, vale. Entonces hablamos de matrices. Entonces el primer tema es matrices. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Ay, chicos. Bueno, otra cosa que vamos a hacer, yo creería, momentico, ¿por qué razón? A mí me toca estar de vez en cuando volviendo acá para ver que estemos que aún estemos pues no, yo creería que es mejor yo por ahí de vez en cuando les voy preguntando si están conectados porque si se nos cae la llamada y yo no me doy cuenta, pues graves. Momentito, porque si se cae la llamada, pues ¿quién me dice que se cayó la llamada? Momentito, me perdí, entonces que estoy en tablero. Porque la otra opción es, yo abro acá mi chat. Sí, bueno, si se llega a caer la llamada, yo tengo acá mi celular. En mi celular voy a estar pendiente de WhatsApp, ¿vale? Pues no súper por pendiente, ¿no? Pero sí voy a estar mirando de vez en cuando por si me escriben, se cayó la llamada, porque yo puedo ir acá y ver que está supuestamente, me toca pedirles el favor que me digan, pero me den señales de vida de vez en cuando, porque me siento solita, ¿vale? Pero cualquier cosa me escriben por el WhatsApp, que ahí yo lo estoy mirando de vez en cuando. Ahí lo tengo abierto, ¿vale? Bien, el número está en el programa. No, mentiras, en el programa no. Está en el correo que yo les envié de bienvenida al curso. Bien, entonces iniciamos. ¿Están ahí, chicos? Sí, señora, profe. Sí, claro, chicos. capitán, estamos listos. Sí, profe. Bien, iniciamos entonces matrices. Empezamos con la definición de matrices. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números que pueden ser reales o complejos y se denota con letras mayúsculas. Entonces, una matriz es un arreglo de números reales o complejos y se denota con letras mayúsculas. Bueno, entonces, por ejemplo, consideremos las siguientes matrices. Consideremos una matriz, la denotamos con letras mayúsculas, por ejemplo, la letra A. Generalmente se suelen denotar, como siempre, si son constantes con las letras iniciales del alfabeto y si son variables con las letras finales del alfabeto. Entonces son arreglos rectangulares con números. Entonces, por ejemplo, esta matriz, -5, 0, 3, 2, 1, raíz de 7, así sucesivamente, ¿vale? Otro ejemplo sería B igual a 1/2, -2, 3, pi. ¿De acuerdo? Esas son matrices. Son arreglos rectangulares, es decir, unos rectángulos que tienen entradas y cada entrada es, cada entrada pues se llena con números reales o complejos. Nosotros vamos a trabajar generalmente, generalmente, salvo al final, con números reales, ¿de acuerdo? Si no se dice nada es porque estamos siempre trabajando reales. Cuando empecemos a trabajar con complejos se les informará, pero por ahora solo son números reales. Como les digo, pueden ser complejos, pero por ahora serán solo números reales. Hablamos del tamaño de una matriz. ¿Cuál es el tamaño de una matriz? Tamaño de una matriz.
Bueno, entonces la idea del tamaño de una matriz es que nos interesa saber cuántas entradas hay en cada fila y cuántas entradas hay en cada columna. Entonces, en el tamaño de una matriz uno suele ver, tomar lo siguiente. Entonces, suele escribir, entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz. Y el tamaño de la matriz va a tener unos subíndices en la parte inferior derecha del arreglo de la matriz, que va a ser el número de filas por el número de columnas. Siempre será así. Entonces, por ejemplo, en las matrices que tenemos en la parte superior, la matriz A es de tamaño, primero el número de filas. ¿Cuántas filas tenemos en la matriz A? En la matriz A tenemos 3 filas, ¿vale? Por ¿cuántas columnas tenemos? 2 columnas, ¿vale? Y se deja expresado así. En matemáticas, cuando ustedes escriben... Profe, disculpa, Sí, ¿no sería al revés? ¿Sería 2 por 3? el número de filas por el número de columnas. Entonces, ¿cuántas Exacto. filas tenemos? 1, 2 y 3 filas. Ah, ok, vale. ¿Listo? No importa, pregunten, perfecto. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces, pues a mí me faltó, tendríamos 1, 2, 3 filas. Entonces, este es el número 3. Y tendríamos 1 y 2 columnas y este es el número 2, ¿vale? Si quieren lo podemos dejar así como para que se entienda un poco. Bien, listo. Lo que les estaba diciendo era lo siguiente. Cuando se usa la expresión, el símbolo por con la X, en matemáticas se suele dejar expresado. Si ustedes, uno cuando hace una operación escribe en matemáticas, uno suele escribir 8 por 5 y esto nos da 40. O escribe 8.5 y esto nos da 40. En matemáticas, si ustedes escriben 8 cruz 5, esto les da 8x5. Se usa el por en matemáticas, ya es el por de x, es para dejar la expresión. No es, ese por no está diciendo haga el producto, sino dice, les está diciendo deje así ese símbolo, no haga la operación, ¿vale? Bien. La segunda, la matriz B. La matriz B tendría, entonces, tendría 1 y 2 filas, ¿vale? 2 filas y cuántas columnas por 1 y 2 columnas. 2 columnas. Entonces esa es una matriz de tamaño 2 por 2. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo de otra matriz. Consideremos la matriz F. Por ejemplo, la matriz raíz de 3 menos 28, 1, 32, 5, 0. No sé, así, cualquier matriz así. Entonces, esta matriz, ¿qué tamaño tendría? Entonces, esta matriz tendría como tamaño, nuevamente, número de filas siempre primero. ¿Cuántas filas tenemos? 3 filas. Siempre primero el número de filas. Y luego, ¿cuántas columnas? Perdona, gracias. Son 2 Serían filas. 2 filas. Gracias. Muchachos, yo me suelo equivocar y eso también me pasa mucho, pero me suelo equivocar en cosas que ustedes se dan cuenta de verdad, se dan cuenta del error. Entonces ahí, por ejemplo, ya son cosas que están hasta ahora aprendiendo, pero se dan cuenta porque, es decir, lo he explicado. Entonces, no se preocupen si me equivoco, me lo dicen, por favor. 2 filas. ¿Y cuántas columnas tendríamos? Entonces, nuevamente, tendríamos 1, 2 y 3 columnas. Entonces, sería de tamaño 2 por 3. Entonces, algo que ustedes deben tener ya por el momento claro es que observen, no es lo mismo tener una matriz 3 por 2 que una matriz 2 por 3, ¿no? El tamaño le está diciendo cómo va a ser la matriz y no son iguales, ¿vale? Bien, momentito, ¿qué otra cosa? Ok, tenemos en general la siguiente forma para referirnos de manera general a una matriz. Entonces, en general tenemos lo siguiente, la notación general, en general.
Un momentito. En general. En general tenemos lo siguiente. En general tenemos que una matriz la podemos escribir de la siguiente manera. La matriz, la notación, por ejemplo, la matriz A va a tener, por ejemplo, tamaño n filas, m columnas. Y las entradas las empezamos a enumerar de la siguiente manera. La primera entrada la voy a llamar A sub 1, 1. La segunda entrada A sub 1, 2. A sub 1, 3. Así sucesivamente hasta A sub 1, m. Siempre en la primera hace referencia, el primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo subíndice hace referencia a la columna. La segunda fila entonces quedaría A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, así sucesivamente hasta A sub 2, sub m. La primera subíndice, fila, segundo subíndice, columna. Así sucesivamente hasta llegar hasta la enésima fila, que sería la en A sub N1 para la primera columna, A sub N2, segunda columna, A sub N3, así sucesivamente hasta A sub NM. ¿De acuerdo? A sub NM. Bien, entonces, esta matriz, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿qué tamaño tendría esta matriz? Como acabamos de darnos cuenta, tendríamos n filas, m columnas, ¿de acuerdo? Recuerden entonces, tenemos A, I, J, donde I hace referencia a la posición de la fila y la J hace referencia a la posición de la columna. Entonces, esta es la fila, posición fila. Y esta es posición columna. Un momentico que no me cupo. Posición columna. ¿Vale? Entonces, uno suele escribir esta matriz generalmente simplemente como A igual a I, J, donde N por M, sin decir nada, donde ya se entiende que esta N hace referencia al número de filas y esta M hace referencia al número de columnas, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo ahora de este tipo de cosas. Vamos a ver. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Dice, escribir una matriz B B igual a B y J de tamaño 2 por 3, tal que me dicen que B y J es igual a I, voy a escribirlo acá, B y J es igual a I más menos 1 a la J. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, esa matriz, ¿qué tamaño tiene? Entonces, ya me están diciendo que esa matriz va a tener tamaño 2 filas, 3 columnas. ¿Vale? De tamaño 2 filas, 3 columnas. Entonces, vamos a encontrar cada uno de los elementos. Entonces, iniciamos. ¿Quién es el primer elemento? Primera fila, primera columna. Entonces, I sería 1 más J, que sería 1 también. Esto nos da 1 más menos 1, que es igual a 0. Y esto nos queda entonces en la matriz, la posición 1, 1, que sería 0 acá. ¿Vale? B, primera fila, segunda columna, 1, 2.
Entonces, I sería 1, J sería 2. Sería entonces 1 más 1, que esto es 2. Luego entrada, posición, fila 1, columna 2 sería un 2 acá. B, primera fila, tercera columna. Entonces sería I1, J3. Entonces esto sería 1 más menos 1, que nos da nuevamente 0. ¿Vale? Ahora vamos para la posición esta de acá, que sería segunda fila, primera columna. Entonces, segunda fila, primera columna, es decir, B21. Entonces sería la B21 nos daría I sería 2 más menos 1, que J sería 1. Entonces sería 2 más menos 1, que nos da 1. Ahora, la posición esta de acá es segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería B22. Sería I2 más menos 1, J también es 2 y nos da entonces 2 más 1, que esto nos da 3. 3. Y finalmente esta posición es segunda fila, tercera columna. Siempre primero fila y después columna. Fila, columna, fila, columna, fila, columna. Así es. Entonces, ¿cómo nos quedaría? B2, 3. Sería I sería 2, J sería 3. Entonces esto nos da más menos 1, que nos da 2, y esta sería la matriz, que efectivamente tiene 2 filas, 3 columnas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, ahí está. Gracias. Sí, señor. Da uno. Gracias. Bien, ¿alguna otra cosa, chicos? Bien. Listo, perfecto. Ahora tenemos la siguiente definición. Gracias, gracias. Bueno, ¿cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales si son del mismo tamaño y que son iguales componente a componente, entrada por entrada, ¿de acuerdo? Entonces, escribimos eso. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Dos matrices son iguales? Sí. Dos matrices son iguales, sí. Sí se tiene lo siguiente. Se tiene que son del mismo tamaño, tienen el mismo tamaño. Y adicionalmente, las componentes correspondientes son iguales. Entrada por entrada son iguales. Vale. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que dos matrices sean A, la matriz de entradas A y J de tamaño N por M, y la matriz B con entradas B y J de tamaño R por S. Entonces vamos a decir que las matrices A y B son iguales si, solo si, sus tamaños son iguales, N igual a R, la cantidad de filas es igual son iguales, la cantidad de columnas son iguales, y que adicionalmente se tiene que entrada por entrada pues son iguales, es decir, que A y J debe ser igual a B y J para I de 1, el número de filas sí sería hasta N, y para J que 1 hasta M, ¿de acuerdo? Que coincide con eso.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Consideremos las siguientes dos matrices. A igual a la matriz 2, 1, 4, 5, 4, 2, 2, perdona, menos 1, 4, 2 menos 1, 4, 5, 4, 2 y la matriz B 2x más 3, x más 3, 4, z, y menos 5, m. Z, y menos 5, m. ¿De acuerdo? Tales que A es igual a B. La idea es calcular, pues, las variables, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, lo primero es que son de tamaños iguales. Son del mismo tamaño 2 por 3. Y lo segundo es que vamos a verificar las entradas. Entonces, vamos a verificar las entradas. Entonces, ¿qué tenemos acá en las entradas? Bueno, entonces, como deben ser iguales, componente a componente, pues vamos a hacer la lista. Verifiquemos cómo son sus entradas. No me ocupo acá, voy a pasarlo para el otro lado. Voy a ponerlo acá. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría. Vamos a verificar entrada por entrada, entonces verificamos que la primera entrada, la entrada 1, 1 sea igual a la entrada 1, 1, la entrada 1, 2 igual a la entrada 1, 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. La entrada 1, 1, 2 es igual a 2. La entrada 1, 2 sería menos 1 igual a x más 3. La entrada 1, 3 serían iguales, 4 igual a 4. La entrada 2, 1 sería 5 igual a z. La entrada 2, 2 sería 4 igual a y menos 5. Y la entrada 2, 3 sería 2 igual a m. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que teníamos ahí, este es este, y este es este. Y coloremos una más, para este por ejemplo, es este, ¿listo? Bueno, entonces, simplemente pues tenemos todas esas ecuaciones, tenemos 2 por 3, 6 ecuaciones. Y pues sería que todas esas 6 ecuaciones se satisfagan de manera simultánea. Pues las que son constantes, los números que son constantes están perfectas, todas dan iguales. Y podemos pues entonces despejar en las que hay variables, pues la variable específica. Entonces nos quedaría menos 1 menos 3 igual a x, es decir que menos 4 es igual a x. X es menos 4. Por este lado tenemos que 5 es z, que z es 5. Y por este lado tendríamos que 4 más y, que 4 más 5 es igual a y, es decir que y es 9. ¿Vale? Ahí acá por este lado tenemos que m es 2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los valores, entonces tenemos que, por lo tanto, las matrices A y B son iguales. A es igual a B si se tiene que
sí se tiene que X es menos 4, Y es 9, Z es 5 y M es 2. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿O se Sí, cayó? profe, la parte Sí, señora, sí igual a estamos. menos 4, ¿verdad? Menos 4, sí, claro que sí. Ven que me equivoco tanto. Gracias, sí, señor. Porfa, decirme porque como quedan las notas, es importante que estén correctas. ¿Vale? No se queden callados, así sean, pues, cosas que son obvias, como por ejemplo eso, pero ¿cómo así? Sí, por favor, decirme porque como quedan las notas para que ustedes, pues, las tengan de manera correcta. Bueno, ahora vamos a hablar de las clases de matrices. Bueno, entonces, podemos clasificar las matrices, por ejemplo, por tamaño. Entonces, podemos hablar de matriz fila, cuando la matriz es una sola fila, matriz columna, cuando la matriz es una sola columna, matriz cuadrada, cuando la matriz pues tiene forma cuadrada, ¿de acuerdo? Y dentro de las matrices cuadradas tenemos algunas particulares que ya vamos a ver cuáles son, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta clasificación por tamaño. Entonces hablamos de por tamaño tenemos. Por tamaño tenemos lo siguiente. Tenemos matriz fila. Que como les decía es simplemente una matriz que es una sola fila. Sería, por ejemplo, la matriz A igual a si es una sola fila, entonces sería el primer subíndice siempre es 1, A11, A12, A13, así sucesivamente, hasta A1M. Es decir, es una matriz de tamaño, una fila, M columnas. ¿De acuerdo? Recuerden que este es el número de filas, este es el número de columnas. Bien. Tenemos, bueno, por ejemplo, acá podemos hablar de la matriz. Por ejemplo, la matriz A igual a, pues, raíz de 2 menos 3, 0. Esa es una matriz fila. Hablamos de la matriz columna. Profesora, qué pena. ¿Sí? ¿Cómo se escribiría el tamaño de una matriz fila, profe? ¿Cómo está escrito ahí? Ya voy. Matriz. Sí, mira, tendríamos una fila solamente siempre por el número de columnas, ¿vale? Así lo escribiríamos. ¿Ok? Bien. ¿Vale? ¿A quién preguntó? Sí, profe, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la matriz columna. Entonces una sola columna. Entonces el primer subíndice cambia y el segundo subíndice, que es el de columnas, queda constante, quedando A11, A21, A31, así sucesivamente hasta AN1. Tendríamos n filas, una columna de tamaño n por 1. ¿Ok? Tamaño n por 1. N por 1. ¿Ok? Por ejemplo, consideremos acá la matriz A igual a, simplemente escribo la matriz y ya está. Menos raíz de 5, 3. Sería una matriz de tamaño 2 filas, una columna. ¿De acuerdo? Y esta es de tamaño 1 por 3. ¿Vale? No siempre toca escribirle los tamaños, solamente lo estamos haciendo por practicar.
Y finalmente, como les decía, está la matriz cuadrada. Entonces, de la matriz cuadrada está la siguiente. Entonces, tenemos A igual a A11, A12, así sucesivamente hasta A1n, A21, A22, así sucesivamente hasta 2n. Y siguen acá hacia abajo a n filas, porque es la misma cantidad de filas, tiene igual cantidad de filas y columnas. AN1, AN2, ANN, ¿vale? Tiene igual cantidad de filas y columnas. Esta es una matriz de tamaño n por n. Entonces, por ejemplo, tenemos la matriz 1, 4, menos 3, 6. ¿De acuerdo? Es de tamaño 2 por 2. Bien, bueno. Ahora, dentro de las matrices cuadradas, tenemos la siguiente clasificación. Entonces tenemos lo siguiente. Para matrices cuadradas hablamos de hablamos de lo siguiente, de las siguientes cosas. Entonces, primero podemos hablar de la matriz cuadrada, hablamos de la diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? Entonces, la diagonal principal, como su nombre lo indica, es la diagonal que es principal. La diagonal principal es la diagonal central, la que queda en todo el centro, la que tiene todos los subíndices 1, 1, 2, 2, 3, 3, que los subíndices coinciden. Esa es la diagonal principal, la que está en todo el centro. Entonces es la siguiente. Entonces tenemos la matriz cuadrada A11, A12, A1m, A21, A22, A2m, AM1, AM2, AM, porque es cuadrada, de tamaño m por m, ¿vale? Entonces, la diagonal principal es justamente esta que tenemos acá. Es esta. ¿De acuerdo? Esa es la diagonal principal, la que está en todo el centro. Esa es la diagonal principal de la matriz cuadrada. Es solamente para matrices cuadradas. Bien, dentro de las matrices cuadradas tenemos la siguiente clasificación. Ahora sí. Dentro de las, o mejor, las matrices cuadradas pueden clasificarse así, de la siguiente manera. Entonces, hablamos de matriz triangular superior, hablamos de matriz triangular inferior, hablamos de matriz diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de la matriz triangular superior. La matriz triangular superior. Entonces, la matriz triangular superior es una matriz cuadrada cuyos elementos bajo la diagonal principal son todos cero. Es decir, la matriz triangular superior es una matriz que tiene esta forma.
Acá este triángulo pueden haber cosas distintas de 0, también pueden ser 0, pero pueden haber distintas de 0, pero seguro bajo la diagonal bajo la diagonal principal hay solo ceros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir eso. Entonces, matriz cuadrada cuyos elementos, matriz cuadrada, cuyos elementos debajo de la diagonal principal son todos 0. ¿Vale? Una cosa que acá de una vez estoy haciendo es que cuando uno habla de la diagonal de una matriz cuadrada, ya hace referencia a la diagonal principal, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces simplemente se dice diagonal. Dicen, bueno, ¿cuál es la diagonal de esta matriz? Está hablando de la diagonal principal, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir esa parte acá. Se suele decir solo diagonal. Cuando se hace referencia solamente es la expresión diagonal, la expresión decir solo diagonal, entonces es porque es la diagonal principal, ¿vale? Bueno, bueno, entonces, ¿cómo podemos escribir esta matriz? Es decir, tenemos la matriz A igual a IJ, es matriz cuadrada, n por n, dijimos, con, la idea es que lo que está abajo de la diagonal es 0, entonces las entradas A y J abajo de la diagonal son 0. ¿Cuáles elementos, por ejemplo, hay abajo de la diagonal? Entonces, por ejemplo, acá está el A11, A22, A33, así sucesivamente. Esta entrada de acá tiene subíndice A, subíndice de acá es A21, ¿verdad? A31, A32. ¿Qué pasa con los subíndices? La I, observen que la I es más grande que la J. La fila es más grande que la columna. La fila es más grande que la columna. ¿Vale? Entonces, voy a dejar eso pues ahí como para que lo tengan. Entonces, donde la entrada IJ es igual a 0 para la fila más grande que la columna, ¿de acuerdo? Y más grande que J, ¿vale? Con IJ igual a 1 hasta n. Entonces, para I, que no se ve muy bien, mayor que J. Entonces, consideremos acá un ejemplo. Por ejemplo, esta matriz de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ponerla con 0. 0, 0, 0. Pueden haber ceros, ¿no? Pueden haber ceros encima de la de... Bueno, ponerla distinta de 0. Esa matriz es una matriz triangular superior, ¿ok? También puede haber 1, 2, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Pueden haber ceros arriba de la diagonal sin problema. Esta es la diagonal principal. ¿Vale? Pueden haber ceros abajo de la diagonal, en la diagonal o arriba de la diagonal, sí pueden haber ceros, ¿vale?
Vale. Matriz triangular inferior. Pues de manera similar, es la matriz donde tiene ceros arriba de la diagonal principal. En la diagonal y abajo de la diagonal no me importa qué pase, ¿de acuerdo? Entonces es una matriz cuadrada cuyos elementos arriba de la diagonal principal son todos cero. Por allá el bebé está que se ríe y me da risa. Bueno, es decir, tenemos lo siguiente. Son todos cero. Entonces, por ejemplo, es decir, no. Entonces, nuevamente, ¿cómo son los subíndices? Allí. Entonces, esto es A11, A12, A13, así sucesivamente. A22, A23, así sucesivamente. Bueno, entonces, la idea es que son las matrices A igual a A y J de tamaño n por n cuadrados con A y J igual a 0 para ¿quiénes? Los que están arriba de la diagonal. ¿Qué pasa con los subíndices? Los subíndices es las columnas más grandes que la fila. Es decir, la J más grande que la I. ¿Vale? La J más grande que la I. Con IJ de 1 hasta N. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces consideremos acá. Por ejemplo, una matriz acá. Uno es triangular inferior, entonces acá hay un 0, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Puedo poner ceros donde quiera, entonces puedo poner acá 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3. Esta también es una matriz triangular inferior, porque la idea es que lo que esté arriba de la diagonal sea 0. Arriba de la diagonal sea 0. ¿Vale? Es lo importante. No me importa qué hay abajo de la diagonal. Profe, una preguntita. ¿Sí? De acuerdo a la definición, entonces, una matriz que sea toda cero estaría en las dos categorías. Es correcto. Sí, señor. Muchas gracias. Podemos escribirla acá. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. ¿Vale? O del tamaño que quieran, ¿no? Esta pues la puse de tamaño 2x2. Y tenemos finalmente la matriz diagonal. Entonces, la matriz diagonal, como su nombre lo indica, la idea es que lo que está fuera de la diagonal es distinto de 0, lo que está fuera de la diagonal. No me importa qué hay dentro de la diagonal, también pueden ser ceros, ¿vale? Entonces, tenemos matriz diagonal. Entonces tenemos acá, y la idea es que acá tenemos ceros y ceros, ¿vale? Entonces, matriz cuadrada cuyos elementos fuera de la diagonal principal son todos 0. Entonces, matriz cuadrada cuyos elementos fuera de la diagonal principal,
son todos 0. Entonces, es decir, tenemos la matriz A igual a A y J. A y J de tamaño n por n, donde A y J es igual a 0 para I distinto de J. ¿De acuerdo? Para I distinto de J. Entonces, hay varios ejemplos. Cualquiera es, por ejemplo, esta de acá. Consideremos 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. La diagonal principal es esta de acá. Es lo que está fuera de la diagonal principal son ceros, ¿vale? También, como estaban diciendo, puedo poner la matriz de solo ceros. Cero, 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 cero. También lo es diagonal, ¿vale? También es cierto que una matriz diagonal es una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior, ¿vale? Eso también es cierto. Entonces, observaciones. Ejemplo. Tenemos una matriz diagonal, perdón, es triangular superior e inferior simultáneamente. Ejemplo, no. Una matriz triangular, perdona, una matriz diagonal es triangular superior e inferior simultáneamente. E inferior simultáneamente. Bien. Lo que estábamos diciendo, la matriz de ceros n por n por n es matriz triangular, es matriz diagonal, triangular superior, triangular inferior. Esta se llama matriz nula o matriz de ceros. Entonces, es matriz diagonal. Tenemos esto. Es matriz triangular superior. Es matriz triangular inferior. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de las matrices diagonales existe la matriz escalar, que es la matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son todos iguales, son exactamente el mismo. Entonces tenemos la siguiente matriz escalar. Matriz escalar. Es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son todos iguales. Es una matriz diagonal cuyos elementos
de la diagonal principal, ¿no? Son todos iguales. Entonces, la idea es que tendríamos una matriz A, por ejemplo, sería C, 0, 0, 0, 0, 0, C, 0, 0, 0, 0, C, 0, así sucesivamente. C, 0, 0, 0. Esta sería la matriz. Cuadrada, ¿no? Diagonal. Entonces, ¿cómo la escribiríamos? En simbolito sería A, es decir, A igual a I J de tamaño n por n con A y J igual a 0 para I distinto de J para que sea matriz diagonal y A y J es igual a la constante C para cuando I es igual a J, ¿de acuerdo? Con I, J de 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de hacerla. Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz, menos 3, 0, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 3. También está la matriz nula de tamaño n por n, también es una matriz escalar, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Todavía están por ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señor, me falta, espérame, 5, ya va, un momentico. La última que me faltó, qué pena con ustedes, es otra definición, matriz de identidad, y con esa ya me preguntas. Matriz, identidad. Matriz, identidad. La matriz identidad es una matriz escalar particular que tiene unos en la diagonal. Esa fue la que me hacía falta. Entonces tenemos, la denotamos con I sub n, en la matriz escalar con unos en la diagonal. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces es esta matriz con unos en la diagonal. Matriz escalar con unos en la diagonal. Una cosa acá importante, la denotan siempre con la I, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno usa la I para denotar matrices, siempre hace referencias a la matriz identidad. Esa generalmente entonces no se usa para identificar otras matrices, sino solamente la matriz identidad, ¿de acuerdo? De tamaño n por n cuadrada. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? Es en el momento de escribir la matriz, o sea, donde dices, es decir, A es igual a I, J con tamaño n por n. Cuando dices, uy, Cuando digo, mira, cuando dices A y J es igual a 0 y debajo pones I es diferente de J. sí, Eso, claro. para cuando I es distinto de J. ¿Cómo son los elementos de la diagonal? Los elementos de la diagonal tiene, los subíndices son iguales, los Ajá. elementos de la diagonal. Entonces, la matriz es diagonal cuando los elementos por fuera de la diagonal son 0. ¿Cómo son los subíndices por fuera de la diagonal? Diferentes. Diferentes. Listo, vale.
Gracias. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué tal una pregunta? Cuando trabajamos con cualquier matriz que tenga alguna diagonal, ¿esta es estrictamente cuadrada, cierto? ¿O hay alguna equivalencia en una matriz No, donde n sea diferente a m? no, cuando uno habla de diagonales, generalmente es, bueno, pues se suele llamar como diagonal principal la que va como desde la diagonal que incluye la entrada 1, 1. Eso se suele hacer a veces, pero no es lo usual. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a veces como que uno mira estas diagonales. Estas diagonales son como las que uno mira a veces. No sé. Sí, no tiene diagonal principal, observa, entonces no sé. No, solamente diagonal principal. Hablamos de la diagonal matriz cuadrada, para matrices cuadradas. Profe, otra pregunta. Sí. La matriz de identidad puede que cuando I es diferente de J, puede ser diferente de 0. No, la idea es que la matriz de identidad es exactamente la matriz escalar, es decir, matriz diagonal. Recuerda que escalar es diagonal. Entonces es matriz diagonal con solo unos en la diagonal. Siempre solo unos en la diagonal y ceros por fuera. Siempre. Listo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Vale, chicos. Seguimos entonces. Porque la clase va hasta la 1. Bien. Entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de operaciones entre matrices. ¿Qué operaciones entre matrices vamos a tener? Vamos a tener suma de matrices, pues en su efecto resta de matrices, ¿de acuerdo? Vamos a tener una operación que se llama producto por escalar, que es un número multiplicando una matriz. Tenemos la operación transpuesta de matrices. Tenemos la operación producto de matrices, ¿de acuerdo? Por ahora, pues vamos a ver qué alcanzamos a hacer en estos 20 minutitos. Bien, entonces tenemos inicialmente la suma entre matrices. Entonces vamos a hablar de las operaciones entre matrices. Entonces, ¿qué operaciones entre matrices tenemos? Como les decía. ¿Cuál fue el último color que usé? El verde. Tenemos lo siguiente: suma, producto por escalar, producto entre matrices. Transpuesta pues se puede hacer como una operación sobre las matrices. Ok, entonces iniciamos con suma entre matrices. Entonces, la suma entre matrices es muy sencillita. La suma es simplemente componente a componente. Entonces, primera entrada 1, 1 con entrada 1, 1. Entrada 1, 2 con entrada 1, 2. Así sucesivamente. Entrada con entrada respectiva. Entonces, vamos a sumar dos matrices. A de tamaño, para poderlas sumar, deben ser del mismo tamaño las dos matrices. A y J de tamaño n por m. Y B de tamaño B y J de tamaño n por n. Entonces, primera cosa, para poderla sumar, y es importante, necesitamos que los dos tamaños sean iguales para poderla sumar, ¿vale? Los tamaños deben coincidir. Bueno, entonces, ¿cuál es la suma entre matrices? La suma entre matrices, voy a escribir acá tamaños con igual tamaño para que lo tengan en cuenta. Con igual tamaño. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma entre matrices se define de la siguiente manera. A más B
es simplemente hacer entrada por entrada A y J más B y J, N por M. ¿De acuerdo? Para cada entrada se suma. Simplemente se suma. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a hacer algunos ejemplos. La suma es súper sencilla, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, 2 menos 1, 4. 5, 3, 8. 2 menos 1, 4. 5, 3, 8. Más la matriz 5, 2 menos 3. Menos 8, 1, 4. Y vamos a sumarla. Entonces, primera cosa muy importante, los tamaños deben ser iguales. La primera es de 2 filas, 3 columnas, 2 por 3. Y la segunda es 2 filas, 3 columnas. Dando entonces como resultado una matriz también de tamaño 2 filas, 3 columnas, 2 por 3. La suma es componente a componente. Primera entrada con primera entrada. 1, 1 con 1, 1. 2 más 5. Voy a dejar la indicada, no es obligatorio, solo lo voy a hacer por esta vez, pues para que ustedes sepan qué se está haciendo. Entrada 1, 2 con entrada 1, 2, menos 1 más 2, 4 más menos 3, 5 más menos 8, 3 más 1, 8 más 4. ¿Vale? Entonces, no es obligatorio hacer ese paso, solo lo estoy haciendo pues para ubicarnos. Entonces, este más este es este de acá. Esta más esta es esta de acá. Este más este es esta. Y finalmente, por ejemplo, este más este. Quedando entonces, 2 y 5 es 7. Menos 1 más 2 sería 1 positivo, 4 menos 3 sería 1 positivo, 5 menos 8 sería menos 3, entonces son menos 8, 3 más 1 es 4 y 8 más 4 es 12. ¿De acuerdo? Profe, se le va a apagar la tablet. Sí, voy, gracias, sí señor, gracias. Sí señor, voy, muchas gracias. Voy. Esto es de tamaño 2 por 3, ¿vale? Bien. Un ejemplo más y me voy a hacer a ubicar la tableta. ¿Cómo les daría? 1 menos 2, 3 raíz de 5, 4 menos 6, más menos 8, menos 9, 0, 7, 2, 1. ¿Cuánto les daría eso? Vayan haciéndolo mientras conecto la tableta. Bien. Un momentito. El cable. Listo, perfecto. En el límite, pero alcanzamos, que es lo importante. Bien, entonces vamos a hacerlo. Pero me tomo agüita para no olvidarlos. Entrada 1, 1 con entrada 1, 1. 1 menos 8 sería menos 7. 1, 2 con 1, 2. Menos 2 menos 9 es menos 11. 2, 1 con 2, 1. 3 más 0 es 3. 2, 2 con 2, 2.
nos da raíz de 5 más 7. Esto nos da 7 más raíz de 5. Se deja expresado. 3, 2. Este más este. 3, 1, perdón, entrada 3, 1 con 3, entrada 3, 1. 4 y 2 son 6. Y entrada 3, 2 con entrada 3, 2. Menos 6 más 1 nota. Menos 5. Tamaño nos da tamaño 3 por 2, ¿no? Una matriz 3 por 2. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Vale. Matrices del mismo tamaño, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué propiedades de la suma tenemos? Las propiedades de la suma entre matrices son las siguientes. Consideremos A y B dos matrices cualesquiera. Sean A y B, perdón, con C, A, B, C, matrices N por M. Para poderlas sumar necesitamos que sean del mismo tamaño, N por M todas. Entonces tenemos la propiedad conmutativa. Entonces significa que nos da lo mismo hacer A más B, matriz A más B, que la matriz B más A, ¿no? Y eso es gracias a que la suma entre los números es conmutativo. Tenemos la propiedad asociativa. Es hacer A más B más C. Hacer esto nos da lo mismo hacerlo. Primero hacer A más B y luego hacer el resultado con C, o hacer primero B más C y el resultado hacerlo con A. Es decir que esto yo lo puedo dejar escrito como A más B más C sin necesidad de paréntesis y hacerlo derechito, ¿vale? Sin necesidad de paréntesis se podría. Propiedad modulativa, existe un módulo, un elemento que al sumarlo con cualquier otro deja ese cualquier otro quietico. ¿Cuál es? Entonces, A más B. Es el 0, el módulo de la suma. Entonces existe una matriz de tamaño N por M, la matriz nula, tal que A más esa matriz de ceros es igual a la matriz de 0 más A, que es igual a A, ¿vale? Este es de tamaño N por M, N por M. ¿Ok? No es el número 0, sino la matriz. Tenemos el inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo es el siguiente. Entonces, recordemos cuál era el inverso de los números. Si yo tengo 7 más quién me da el módulo de la suma, el 0. Entonces acá era el menos 7, ¿no? Ese es el inverso aditivo, que me da el módulo de la suma, que al sumarlo me da el módulo de la suma. Ese es el inverso aditivo. Entonces acá es lo mismo, el inverso de la matriz es simplemente ponerle el menos. Entonces dice, para cada matriz A, A igual a A y J de tamaño M por N, existe la matriz menos A, que es simplemente cambiarle el signo a cada entrada de la matriz de tamaño N por M, tal que A más esa matriz menos A nos da el 0, la matriz de 0 de tamaño N por M. Un momentito, lo estamos manejando todo. Espérenme que yo cambie los tamaños acá. Cambia el tamaño.
N por M, gracias, si era eso, N por M, gracias. Cambie los tamaños, vale. N por M, N por M, N por M, listo. Sí. Tal que bueno, es esto, pero nos da lo mismo hacer menos A más A, ¿no? Es lo mismo. Tenemos la siguiente notación en este caso, entonces. Tenemos la notación A menos B es lo mismo que hacer A más menos B, ¿no? Pero pues se hace de manera directa, ¿vale? La manera es manera directa, ¿ok? ¿Alguna pregunta de la suma entre matrices? Ahí están, chicos. ¿Están por ahí? Sí, profe. Ah, acá. Ok, gracias. Tenemos entonces producto, bueno, suma de matrices. Finalmente, pues, tenemos, bueno, tenemos otra operación que es el producto por escalar. Voy a hacer las definiciones, la definición, los ejemplos, las propiedades y luego la próxima clase hacemos más ejercicios respecto a producto por escalar, pero voy a dejarlo definido de una vez. Entonces tenemos lo siguiente. Producto por escalar. Ay. ¿Qué es el producto por escalar? Esta es otra operación y es la siguiente. Consideremos una matriz A igual a y J de tamaño n por m, cualquier tamaño, no necesariamente cuadrada, y K un número real. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces definimos ese número real K por la matriz, un número por una matriz, es decir, K por la matriz A y J de tamaño n por m, se define como ese número entra y multiplica cada entrada de la matriz. ¿De acuerdo? De tamaño n por m. Entonces, por ejemplo, es muy sencillo, es muy fácil. Consideremos, por ejemplo, 2 que multiplica a la matriz raíz de 3 menos 1, menos 1, 4, 5, 8, 0. Entonces, como acabamos de decir, ese número 2 entra y multiplica cada entrada de la matriz. Quedaría 2 por raíz de 3, 2 por menos 1, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 8, 2 por 0. Ese 2 entra y multiplica cada entrada en la matriz, ¿vale? Entonces este 2 entró y multiplicó cada entrada de la matriz. Entonces, ¿esto qué nos da? 2 por raíz de 3 nos da 2 raíz de 3. 2 por menos 1 nos da menos 2. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 8, 16. Y 2 por 0, 0. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo. Profe, Sí. disculpe, profe, tengo entendido que uno puede sacar factor común a las filas o a las columnas, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace para no confundirlo con el producto escalar? No, uno no. Tienes que, le sacas el factor. Si estás pensando en operaciones entre matrices, solamente puedes sacarle el factor común a toda la matriz, ¿vale?
¿Cuándo es esto de multiplicar por una única fila o sacar el factor común de una única fila? Esto se llaman operaciones entre filas y lo usaremos para hacer eliminación por filas, el método Gauss o Gauss-Jordan, pero se llaman operaciones elementales entre filas o operaciones entre filas, se llama así. La operación producto por escalar es para toda la matriz. Entras, factorizas un número, multiplica a todas las entradas de la matriz, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, señora. Vale. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, menos 7. Entonces, esas operaciones elementales entre filas, pero es entre filas, como si estamos hablando de matrices, ese número multiplica a toda la matriz. Por ejemplo, menos 7 multiplicando a menos 3, 8, 1, 1/5, 10, menos 2. Entonces, entre y multiplica a cada entrada de la matriz. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Menos 3 por menos 7 sería 21, positivo. 7 por menos 8, perdón, menos 7 por 8 sería menos 56. Menos 7 por 1 sería menos 7. Menos 7 por 1/5, menos 7/5. Menos 7 por 10, menos 70. Y menos 7 por 2 sería 14. Y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? Es muy sencillo, muy sencillo. Finalmente voy a poner las propiedades para que las tengan ahí de una vez y con eso finalizamos nuestra clase. Propiedades del producto por escalar. Entonces tenemos sean A y B, A de tamaño n por m y B de tamaño n por m, matrices y alfa, beta, números reales. El hecho de la expresión pertenece a los reales, está hablando de números reales esa expresión, ¿vale? Entonces tenemos las siguientes propiedades. Entonces esto de pertenece a los reales hace referencia a números reales, ¿vale? Entonces tenemos las siguientes propiedades. La primera de ellas es que el producto por escalar, alfa por beta por A, lo podemos hacer primero el escalar multiplicando la matriz, o podemos multiplicar los dos escalares y luego sí hacer el producto por escalar, o podemos multiplicar de manera externa el primer escalar y luego el otro. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que siempre se hacen los paréntesis más internos, de los paréntesis más internos a los más externos. Si estamos sumando dos números y hacemos producto por escalar, esto nos da lo mismo de hacer alfa por A más beta por A. Acá se me fue un paréntesis que no va. ¿De acuerdo? Esta propiedad se llama distributiva respecto a la suma de escalares. Acá una cosa para que se den cuenta, aquí esto es suma de números reales y esto es suma de matrices. ¿De acuerdo? Cambia esas sumas. Noten que cambia las sumas. Tenemos alfa por A más B en suma entre matrices, nos da lo mismo que hacer alfa A más alfa B. Acá igual si se suma de matrices. Y acá también es suma de matrices. Esto es distributiva respecto a la suma
de matrices, ¿sí? Respecto a la suma de matrices. Y finalmente la última propiedad es esta de acá. Es el número 1 por cualquier matriz, pues nos da esa matriz. ¿De acuerdo? Bien. Antes de finalizar, quiero decirles algo. Es lo siguiente, la notación de matrices. A veces se usan paréntesis angulares, redondos, a veces cuadrados. Cualquiera de las dos es válido, ¿de acuerdo? No hay problema para notación de matrices. Observación. Notación. Matrices. Entonces puede existir, a veces usan la notación con paréntesis redondos o con paréntesis cuadrados. Pero el hecho de usar solo barritas, estas barritas significan otra cosa que se llama determinante. ¿De acuerdo? Estos sí están correctos. Este se puede usar, este no se usa. ¿Vale? Eso se llama determinantes. Y había otra cosa que les iba a decir que ya se me olvidó. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Dale tú primero. Gracias. Profe, ¿un escalar puede ser 0? Sí, el escalar puede ser 0. El número real puede ser 0. ¿Y qué pasa con el 0? Esa es una propiedad también que se puede poner. Que 0 por cualquier matriz es la matriz de 0, de tamaño n por m. Porque entonces este es el número real, este es el número, y esta es una matriz, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí, profe, una pregunta. Pues es como una curiosidad ahí que... profe, producto punto, ¿es lo mismo que esto? No, el producto punto se llama producto punto, producto interno, producto escalar. Esto es producto por escalar, ¿vale? El que tú me preguntas se llama producto punto, producto escalar sin este por. Producto escalar, producto punto, producto interno, se hace entre dos vectores o entre dos matrices, pero que tienen que ser ambas o filas o columnas, ¿vale? Entonces, el producto punto, producto escalar, producto interno, se hace entre dos matrices filas, ambas del mismo tamaño, o dos matrices columnas, ambas del mismo tamaño, o entre dos vectores que se llaman vectores fila o vectores columna. Pero pues se pueden ver como vectores como filas, como matrices, como quieran verlos. Es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta respecto a la clase. Qué pena molestarte. ¿Y ahora? Por ejemplo, es que yo leí en los estudiantes que a veces la clase duraba 1 hora o 1 hora y media más. Y quería preguntarte, como en esos casos, ¿qué pasa si tenemos la siguiente clase? Bueno, no, la idea es precisamente, como no voy a grabar, es precisamente que nos vamos a quedar las 2 horas, pero serán las 2 horas exactas, ¿vale? Y por eso es que vamos hoy hasta el final. Yo espero no extenderme más de las 2 horas, precisamente porque no voy a grabar. Si me grabara, está bien, pero como no vamos a grabar, no me voy a extender. Ya mirando sobre la marcha, al finalizar el curso ya vamos a ver. Pero yo este semestre espero no voy a hacer tantas demostraciones y este tipo de cosas con el fin de que nos alcance el tiempo de las 2 horas, porque en verdad, la verdad, quien también se agota soy yo. Y ya el bebé cada vez está más grande y no me da tiempo. Y ya es hora de almuercito que dar de comer a Mateo. Entonces, por eso tampoco me quiero extender, porque toca irle a dar almuerzo al niño. ¿Vale? Sí. Bueno, profe, gracias. Pero sí, máximo, digamos, espero máximo 1:15, una cosa así como para finalizar, pero no más de las 1:15. Por eso ya finalizo tema y pues las preguntas que haya. ¿Alguna otra pregunta? Pues es que la verdad yo me extendía, era precisamente porque pues como tan importante para mí que quede todo como tan claro, y por eso es como que, si se dan cuenta, pues yo trato que las cosas queden claras y por eso me extiendo tanto, pero la idea es que no nos extendamos tanto. Bien, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es rápida.
Señora. No sobre las operaciones, sino sobre las clasificaciones. Y quería aclarar si la escalar y la de identidad son como un subtipo de la diagonal y que, La o sea, necesariamente siempre van a tener el 0 cuando I y J son distintos. Sí, la idea es que la matriz, ¿cuál es la matriz? La matriz diagonal es esta, que cuando I y J son distintos, tiene ceros. Esta es la diagonal. La escalar es cuando la diagonal es exactamente la misma. Esta es la escalar. La identidad es cuando la escalar es exactamente un 1. ¿Vale? ¿Queda más claro? Sí, señora, muchas gracias. Y profe, más o menos cuándo vamos a tener acceso a estas hojas. Durante el transcurso de la tarde siempre las pongo por tarde en la noche, pero generalmente por la tarde. Por la noche para estar más tranquilos porque pues que tengo tiempo, pero a medianoche ya las tienen en sus classroom. Sí, a medianoche. Y, bueno, recuerden que los talleres son para estudio y yo los pongo para que los vayan mirando. Si tienen preguntas, los van a... ya recuerdo para la otra cosa que les iba a decir. Todas las actividades que yo haga, generalmente, la gran mayoría, todas van a ser basadas en los talleres. Así que hagan los talleres. Si hacen los talleres, pasan el curso con buena nota. ¿Vale? Entonces, miren los talleres. Eso era lo que les iba a decir. Los pongo esta noche también. No he puesto el primer taller y con este tablero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, Bien. pregunta. Señora, ¿Hay atención a estudiantes? a través de WhatsApp. Listo, vale. Gracias, profe. Lo que les dije que es a través de WhatsApp. No tengo horario, sino a cualquier hora. Y pues yo les respondo y nos comunicamos por WhatsApp. ¿Vale? Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar acá lo que acabé de decir. Esta sería entonces, esta sería la diagonal. Esta sería la escalar. Y esta sería la identidad. Ay, qué horrible. Ceros, identidad. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Este tamaño es n por n, n por n, n por n. Listo, chicos. Con esto finalizamos entonces. Voy a... Ay, un momentito. Que les vaya bonito. Buen martes, buen miércoles y nos estamos escuchando el jueves. ¿Vale? Chao. Profe, Chao. gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que estén bien.